El aislamiento de fibra de vidrio Insulsafe funciona mejor cuando las fibras se expanden y pasan por el tubo con mucho aire entre ellas. En su bolsa, Insulsafe está comprimido para el transporte y el almacenamiento. Su trabajo es procesarlo en la máquina y el tubo, de manera que las fibras se abran lo máximo posible. El objetivo es instalar Insulsafe en el ático mezclado con la cantidad de aire necesaria para cumplir los requisitos de los valores R que esperen el constructor, el propietario, los inspectores de vivienda que vigilan el cumplimiento de la ley y el contratista de aislamiento para el que trabaja. En todos los trabajos, su objetivo es conseguir una cobertura uniforme en el ático siguiendo las recomendaciones de este gráfico que también aparece en todas las bolsas de Insulsafe. Vamos a analizar las máquinas de 3 fabricantes: Unisul, Arc-Seal y Meyer. La mayoría de las máquinas tienen 4 ajustes que controlar. En primer lugar, las RPM, bien del motor de la máquina o, si ésta funciona a partir del motor del vehículo, de la toma de potencia. Luego, el ajuste de los engranajes, la abertura de la compuerta deslizante y la presión de aire. Como ejemplo básico vamos a utilizar una máquina de Unisul normal, la Volumatic 3. Más adelante nos fijaremos en los controles de las máquinas de otros fabricantes. Antes de analizar los controles en los ajustes de la máquina, veamos el aspecto que debe tener el Insulsafe al salir del tubo si la máquina está correctamente ajustada. Este es su objetivo: que el ajuste de la máquina y la manera en la que entra el material hagan que éste pase de la tolva al final del tubo y tenga este aspecto sin polvo ni grumos, ligero y esponjoso. Se intenta conseguir que el material salga de manera regular y uniforme en una proyección de 3,6 metros que recomienda CertainTeed. Esto no es correcto. Observe que el material está compacto y fibroso. El aire no se mezcla de forma uniforme en el aislamiento. Algo no funciona y más tarde analizaremos cómo ajustar la máquina correctamente para que Insulsafe se instale adecuadamente. Si su máquina sopla material compacto, el resultado será una cobertura incorrecta o granulada. Probablemente necesitará demasiado aislamiento para lograr el valor R necesario, lo que significa que no va a conseguir el valor R adecuado en todo el ático y además va a malgastar dinero de la empresa al emplear demasiadas bolsas. Esto es muy malo. Insulsafe sale polvoriento o granulado en este caso, y también nos fijaremos en cómo ajustar la máquina para corregir este problema. Un material que se sopla polvoriento no solo es incómodo para trabajar con él, sino que puede dar como resultado una cobertura incorrecta y un valor R erróneo. Veamos cómo ajustar la máquina de manera que tenga la mejor relación entre material y aire. Esto significa que las fibras se abren con tanta separación entre cada fibra como sea posible, lo que proporciona a Insulsafe su máximo poder aislante. El primer ajuste a considerar es la velocidad del motor de la máquina. En el caso de máquinas con sus propios motores con combustible, haga funcionar la máquina a la velocidad recomendada por el fabricante. Habitualmente, esto significa RPM altas, cerca de una aceleración completa en el caso de la mayoría de los motores. En esta máquina en concreto, por ejemplo, el tacómetro muestra la velocidad del eje, no la del motor, y se debe ajustar aproximadamente a 1000 RPM. Compruebe las recomendaciones del fabricante. Si la máquina tiene una toma de potencia y obtiene su alimentación del motor de su vehículo, ajuste la velocidad del motor al valor recomendado por el fabricante de la máquina. En el vehículo puede contar con un indicador para mostrar el valor correcto. Si es así, este indicador debe mostrar aproximadamente 1250 RPM y no más. Cuando utilice Insulsafe, el ajuste de la caja de cambios para máquinas Unisul Volumatic debe ser la tercera o la cuarta velocidad. En un primer momento, la compuerta deslizante debe ajustarse a una apertura de 305 milímetros, con la presión de aire ajustada de manera que se obtenga un arco de 3 a 3,6 metros desde el extremo del tubo. Podrá saber inmediatamente si hacen falta ajustes. Al igual que con la presión de aire, siga las recomendaciones del fabricante respecto a la configuración inicial y luego efectúe los ajustes necesarios. En este caso, nuestro operario empieza con el aire abierto a presión máxima y luego ajusta la presión de aire reduciéndola hasta que ve que el material se sopla con la densidad correcta.
No olvide que tiene que intentar equilibrar el volumen de aire y la abertura de la puerta. Puede tratarse de un proceso de tanteo que dependa de la humedad y de otros factores. Además, la persona del ático y la persona que carga la tolva tienen que comunicarse y trabajar en equipo para lograr el equilibrio correcto de aire y material. Ahora veamos cómo efectuar ajustes en la configuración de la máquina si la configuración inicial no consigue que el material salga con la densidad correcta. Empezaremos con la compuerta deslizante. La apertura de la compuerta permite que caiga más material en el alimentador y la corriente de aire. Cerrarla retarda el flujo. Por lo tanto, si el material sale granulado o polvoriento, abra la compuerta entre 25 y 50 milímetros. Si al salir del tubo parece demasiado denso o lleno de grumos, cierre la compuerta entre 25 y 50 milímetros. A la vez, piense en la presión de aire. Cuando se reduce la presión de aire, se reduce la cantidad de aire que se mezcla con las fibras, lo que, a su vez, aumenta la densidad del aislamiento. Cuando se sopla una proyección de 3,6 metros, ¿el material sigue pareciendo demasiado denso? Si es así, cierre la compuerta deslizante, lo que debería mejorar la relación material-aire, por lo que el material estaría más ligero y esponjoso y se alcanzaría el valor R deseado. Buscamos un equilibrio entre aire y fibras. Y si ha equilibrado el aire y el material adecuadamente, este es el aspecto que debería tener el InsulSafe. El flujo suave, regular y esponjoso que le hemos mostrado anteriormente. No olvide que su objetivo no es abrir todos los controles al máximo para terminar el ático en un tiempo récord. Su objetivo es cubrir toda el área con la densidad correcta para lograr el valor R necesario, el que todo el mundo espera, el que aparece en el gráfico de la bolsa de InsulSafe. Recuerde esta advertencia. El efecto de hacer presión con la mano en el chorro reduce la cobertura. Necesitará demasiadas bolsas de aislamiento para un único ático, y el efecto de la presión con la mano reducirá el aire entre las fibras y la eficiencia térmica, así que utilice la mano únicamente si es necesario, generalmente en áreas reducidas donde no se puede soplar un arco completo de 3,6 metros. Vamos a recapitular. Sitúe el acelerador o la toma de corriente en el ajuste recomendado por el fabricante. Elija la tercera o la cuarta velocidad. Coloque la compuerta deslizante a 305 milímetros como punto inicial, con la presión de aire abierta al máximo para empezar. A continuación, si al soplarse el material no se produce el mejor flujo, realice ajustes en la apertura de la compuerta y luego del flujo de aire. No olvide que la compuerta deslizante y la presión de aire trabajan a la vez. Cada vez que se abre o se cierra la compuerta deslizante, es necesario ajustar la presión de aire. También lo contrario es verdad. Cada vez que se aumenta o se reduce la presión de aire, es necesario abrir o cerrar la compuerta deslizante. Ahora veamos los controles en las otras dos máquinas, ArcSeal y Meyer. Esta es una máquina ArcSeal habitual, y estos son sus controles. Las RPM del motor se controlan con este mando. Sitúe el acelerador de acuerdo con lo recomendado por el fabricante. La máquina no tiene transmisión, por lo que no debe preocuparse por el ajuste de la caja de cambios, solo hay una velocidad. Esta serie de pasadores controlan la velocidad de alimentación. Se añaden y se quitan pasadores en función de si se quiere una velocidad mayor o menor y del acondicionamiento necesario para que las fibras del aislamiento se abran completamente. Con esta manivela se controla la compuerta deslizante. Gire la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar la compuerta deslizante. Gire en el sentido de las agujas del reloj para abrirla. La máquina cuenta con dos controles de compuerta deslizante, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera. Para controlar la presión de aire hay que girar esta palanca así. La palanca controla este cable remoto que abre y cierra una válvula de mariposa. Ahora veamos los controles en este modelo Meyer 1400. Este es el acelerador que controla las RPM. Consulte la documentación del fabricante para conocer el ajuste correcto. Esta es la palanca para ajustar la caja de cambios. Para abrir la compuerta deslizante, gire esta rueda en el sentido de las agujas del reloj. El número de pulgadas se muestra en este indicador a un lado de la máquina. La presión del aire se controla añadiendo o quitando pesos de estos.
Si quiere aumentar la presión del aire que sale por el tubo, añada pesos. Para reducir la presión de aire, quite pesos. El indicador de presión de aire está aquí, en la máquina. Esta válvula de purga debe mantenerse cerrada cuando se usa Insulsafe. No olvide que conseguir los ajustes correctos y obtener la mezcla perfecta es una especie de arte, y algunos días, por diversas razones, tendrá problemas para conseguir que el material se instale perfectamente. Hay algunas cosas que pueden hacerse para corregir la mayoría de los problemas de instalación. Le sugerimos que vea el video de la forma correcta sobre cómo resolver problemas de la máquina. Ofrece muchas respuestas y le ayudará a hacer mejor su trabajo.